Además de los suministros, otro gasto importante es el de personal. El Hospital Clínico cuenta con casi 900 empleados no sanitarios. De ellos, unos 70 se encargan de la lavandería. Entre los fogones, 100 trabajadores se ocupan de que cada día la comida esté en su punto. Y el doble, unos 200, se preocupan de mantener el hospital limpio en todo momento. Natividad Herrero, ¿qué tal? Jefa de servicio de hostelería de este Hospital Clínico de Zaragoza. ¿Cómo estás? Así es, muy bien. Oye, vamos a conocer las entrañas de este hospital, esos lugares a los que muy poca gente ha podido acceder, como son la cocina, la lavandería. Vamos a ver cómo funciona el servicio de limpieza. Tengo muchas ganas. Muy bien, pues bienvenidos y vamos a empezar por lavandería. Madre mía, ¿qué es todo esto, Natividad? Bueno, pues esta es nuestra lavandería. ¿Cuántos kilos de ropa pueden pasar por aquí en un día? A ver, ahora estamos lavando unos 9.000 y pico kilos al día. En un solo turno que trabajábamos antes de este periodo COVID, hacíamos 6.000 kilos, pero el COVID nos ha cambiado esto, hemos tenido que pasar a hacer 2 turnos y trabajamos mañana y tarde. Estamos lavando unos 60.000 uniformes al mes. ¿60.000 uniformes de sanitarios al mes? Sí. Natividad, ¿qué es esta máquina? Bueno, pues esta máquina es una dobladora de prendas de forma, lo que son chaquetillas, camisones, batas. Entonces está doblando unas 2.000 prendas en cada jornada. En el ratito que vamos a estar aquí, por ejemplo, ¿cuántas batas pueden salir? Unas 50 seguro. Fíjate, me llama mucho la atención la cantidad de gente que trabajáis aquí a pesar de estas máquinas tan grandes, tan punteras. ¿Cuántos estáis? Ahora ves solo un turno, pero en total somos 71 personas. La ropa está limpísima, para esto hace falta muchísimo detergente, imagino. Pues en el día pueden ser 140 litros de detergente. Se recepcionan de 18 a 20 bidones todos los meses de 200 litros. Natividad, en casa a todos nos ha pasado eso de quedarnos sin detergente cuando vas a poner la lavadora. Imagino que eso aquí no pasa, que tenéis litros y litros de reserva. Exactamente, eso aquí no nos puede ocurrir. Tengo una curiosidad, tú que lo sabes todo de este lugar. No sé si tenéis algún tipo de retén, pues en el caso de que hubiera un accidente, algún problema grave, poder cubrirlo, poder llegar. Sí. ¿Cuántas sábanas tenéis, por ejemplo, por si acaso? Sí, pues unas 5.000. Te voy a confesar una cosa, cuando te dan una prenda de hospital, una bata, yo jamás me pudiera haber imaginado lo que hay debajo, todo el mecanismo que hay para que esa bata esté perfecta una vez que te la dan cuando llegas al hospital, y que detrás de un pijama de estos hay muchísima gente, muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo, sí, muchísimos productos adecuados, entonces ropa segura. ¿Vamos a la cocina? Bueno, pues allí vamos. No puedo dejar de mirar todos estos platos. Jaime, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se organiza algo de estas dimensiones? Pues la verdad es que es muy complicado, pero para nosotros que lo hacemos diariamente es fácil. Veo muchísima gente trabajando. ¿Cuánto personal sois? Pues aproximadamente somos 100, pero trabajamos el 80%. Entiendo que tienes que hacer una compra de unas dimensiones Pues estratosféricas. Bastante. ¿Cuántos kilos de carne, por ejemplo, se necesitan? Lo que más gastamos es fruta, unos 16.000 kilos al mes. 16.000 kilos. De fruta. De pescado aproximadamente pues 500 kilos a la semana, y de carne lo que más gastamos es carne de pollo, porque es la más sana. ¿Cómo organizáis la comida que dais a cada paciente? Cada persona sabe lo que tiene que hacer ya, entonces esto es una dinámica, esto es un engranaje. Como un reloj suizo. Efectivamente, cada persona ya sabe lo que tiene que hacer nada más venir. Sabes que hay gente que dice que en los hospitales se come muy mal. ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque no han comido en este, claro está. Debido a la situación que vivimos, ¿tenéis que tener alguna precaución especial a la hora de tocar la comida, de servir los platos? Sí, además de la seguridad del COVID,
tenemos que tener la seguridad alimentaria. Si antes nos lavamos las manos 2 o 3 veces, ahora 4 o 5 veces. Seguridad ante todo. Jaime, sí. te doy las gracias por habernos atendido. Te dejo, que es hora punta en el hospital y tenéis mucho trabajo. A ti, Andrea, Muchas por gracias. venir y por vernos cómo trabajamos. A vosotros. Adiós. Seguimos, gracias. Natividad, otra parte fundamental de la trastienda de un hospital y además vital es la limpieza. Muy necesaria, sobre todo en esta temporada COVID. Tenemos 200 personas distribuidas en los 3 turnos. Si tenemos contratadas 20.000 horas de limpieza mensuales, hemos llegado a consumir 24.000, ¿vale? Entonces, ya que me comentas el tema COVID, ¿cómo se eliminan todos esos residuos? Bueno, hay distintos tipos de residuos en el hospital. Tenemos los urbanos, que ahí hemos tenido 1 millón de kilos, no nos hemos movido como todos los años, pero luego están los residuos infecciosos biosanitarios. De 100.000 kilos hemos pasado a 225.000 kilos. Los productos son los mismos, porque la desinfección en un hospital siempre ha sido necesaria. Lo que pasa que ahora pues, las dosificaciones se han visto incrementadas. ¿Cómo ha vivido todo esto el personal de limpieza? Bueno, pues ha sido un personal de los que más también ha sufrido y está sufriendo, porque es una limpieza muy especial, muy agobiante para ellas, porque son limpiezas muy amplias, son en todas las habitaciones, pasillos, controles. Natividad, solo me queda darte las gracias por habernos mostrado las entrañas del hospital, no me lo imaginaba así, y gracias también por esa labor que hacéis, esa dedicación, ese cuidado que hemos visto aquí en Aragones, Ohio, que dedicáis a todos los pacientes. Gracias a vosotros por la visita también y espero hayáis percibido la ilusión con la que se hace el trabajo cada día. La he percibido, ¿vale? mucha ilusión. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un Hasta saludo, luego. hasta luego.